Buenas noches. El día de hoy vamos a presentar el campo de la psicología organizacional. Mi grupo está conformado por quien les habla, Laura Daniela Bautista, Angie Marcela Zamudio y Luis Felipe Suárez. Entonces, para empezar, ¿qué es la psicología organizacional? La psicología organizacional estudia el comportamiento del ser humano en el mundo del trabajo y de las organizaciones a nivel individual, grupal y organizacional. La psicología organizacional es una área de la psicología enfocada a ayudar a las empresas que evalúan las competencias, habilidades, percepciones y el potencial de los empleados para alcanzar los objetivos de las organizaciones, al mismo tiempo que contribuye al desarrollo humano y profesional. La psicología organizacional también es aquella que estudia el comportamiento humano en el lugar del trabajo, se centra en la evaluación de la dinámica individual, grupal y organizacional. También tiene como objetivo principal mejorar la calidad de vida y las condiciones de los empleados para lograr un mayor rendimiento y eficiencia. Dentro de la psicología organizacional encontramos principales áreas de la psicología, como reclutamiento, en el cual consiste que los psicólogos organizacionales ayudan al Departamento de los Recursos Humanos en el desarrollo de procesos de contrataciones y de selección de personal. Esto también incluye el desarrollo de anuncios de trabajo, la definición de las calificaciones clave y del desarrollo de evaluaciones de selección. También, aparte de eso, está la formación y el desarrollo de los empleados, la cual consiste en que los psicólogos industriales realizan análisis de puestos de trabajo en los que se determinan las habilidades y capacidades necesarias para desempeñar un trabajo específico de forma eficaz. También está la satisfacción de los empleados y vida laboral, la cual los psicólogos organizacionales se ocupan de la satisfacción en el trabajo, la motivación laboral, la salud, la seguridad y el bienestar de los empleados. En este sentido, el papel de esta área de la psicología es más evaluar el bienestar y la felicidad de los empleados en el trabajo y encontrar formas de mejorar el clima laboral, así como de aplicar programas de conciliación de vida laboral, familiar y en caso de ser necesario. También evaluamos la evaluación del rendimiento. Dentro de la psicología organizacional se ayuda a las organizaciones a medir y gestionar el rendimiento de los empleados mediante el desarrollo a la realización de evaluaciones del rendimiento. También la identificación de las carencias de habilidades y la aportación de comentarios y recomendaciones. A continuación, vamos a ver las pruebas. La primera prueba que vamos a presentar es el cuestionario 16PF5. Entonces, el cuestionario, el 16PF5, es uno de los cuestionarios de personalidad más utilizados desde diferentes ramas de la psicología. Desde sus primeras versiones en la década de los 40, en el siglo XX, la construcción de este instrumento se ha basado en procedimientos empíricos y fundamentalmente en el análisis factorial, convirtiéndose en un referente de construcción psicométrica de instrumentos de evaluación. Su ficha técnica está constituida como tal con nombre de la prueba, que es cuestionario 16PF, quinta edición, autores Cautel, en 1993, la adaptación es española, de Nicolás Seisdedos, Cubero. Su duración de la prueba es entre 40 y 45 minutos. La aplicación de la prueba puede ser a adolescentes y adultos y el objetivo es apreciación de 16 rasgos de primer orden y 5 dimensiones globales de la personalidad. Sus normas va a consistir de baremos en decatipos en adultos de ambos sexos. Entonces, vamos a mirar qué evalúa la prueba como tal. El cuestionario factorial de personalidad es un instrumento de medida de espectro amplio de personalidad para adolescentes mayores de 16 años y adultos. Este tiene como finalidad la apreciación de 16 rasgos de primer orden o escala primaria de personalidad y 5 dimensiones globales de personalidad ante factores de segundo orden. Los rasgos primarios son afabilidad, razonamiento, estabilidad, dominancia, animación, atención de normas, atrevimiento, sensibilidad, vigilancia, abstracción, privacidad, apresión, apertura de cambio, autosuficiencia, perfeccionismo y tensión.
Como dato importante, en el ámbito de la psicología del trabajo y selección personal, tiene una larga historia en el estudio destinado a descubrir los perfiles más adecuados para diferentes perfiles profesionales, como pilotos, policías, docentes o vendedores, así como para el estudio de los factores como el potencial de liderazgo. También se evalúa dimensiones globales como la extraversión, la ansiedad, la dureza, la independencia y el autocontrol. Y en el estilo de las respuestas está la manipulación de la imagen, la infrecuencia y la aquiescencia. A continuación, vamos a observar cómo se aplica esta prueba. Para materiales de esta aplicación se necesita un cuadernillo compuesto por 185 reactivos. Cada reactivo tiene 3 opciones de respuesta, excepto en la escala de razonamiento. La opción B es siempre una interrogante. También se necesita la hoja de respuestas, la hoja de perfil de dimensiones globales. Esta hoja posee por una de sus carrillas un modelo para la obtención manual de los decatipos para las 5 dimensiones globales. Y la otra carilla permite elaborar un perfil gráfico con todos los datos y puntuaciones del sujeto. El software que permite obtener las puntuaciones directas, y para cada escala del 16PF también permite imprimir informes con estos resultados, la cual es la imagen que podemos observar a mano derecha. Las instrucciones para la aplicación, como tal, es que en la primera página del cuadernillo de preguntas están impresas las instrucciones. Está conveniente que antes de que comience la aplicación el evaluador lea en voz alta las instrucciones y se asegure que todas las comprendieron satisfactoriamente e insista en los siguientes aspectos. No pensar mucho en el contenido de las preguntas ni tardar mucho en contestarlas. También utilizar lo menos posible la opción B. No omitir preguntas, incluso aquellas preguntas que no se aplican a su caso deben ser contestadas. Contestar sinceramente, no responda pensando en lo que es bueno o deseable responder. E insiste en el que el cuestionario posee mecanismos para identificar respuestas contradictorias. En la corrección y puntuación de esta prueba, para la versión de 16PF ha sido diseñado un software que permite corregir el cuestionario y obtener las puntuaciones directas para cada una de las 16 escalas primarias. El procedimiento es el siguiente. Una vez ingresado al programa, en el menú del archivo se escoge una opción de corregir prueba. También se accede a la pantalla en la que se registran algunos datos personales del examinador e ingresando y adjuntando estos datos se accede al formulario electrónico con las 185 celdas en el cual se ingresan las respuestas y si la opción marcada en la hoja de respuestas es A, ingrese 1, si es B es 2 y si es C es un 3. También es necesario presionar Return, pues automáticamente el programa pasa al ítem siguiente. También ingresadas las respuestas, el programa permite imprimir un informe con las puntuaciones directas por la escala. Esta puntuación directa también debe ser registrada por la hoja de perfil en la columna de puntuación directa para calcular los decatipos deciles que se deben consultar de los baremos correspondientes y anotar el decatipo correspondiente de la columna DE del 16PF en su estandarización española de cuenta de baremos para hombres, mujeres y para la muestra total. Los decatipos constituyen una escala típica de 10 puntos que también se disminuye normalmente. La media se ubica en el decatipo 5.5 y la desviación estándar corresponde a 2 decatipos. Por lo tanto, por efecto de la interpretación, los decatipos moderadamente extremos de 2 a 3 y de 8 a 9. Los extremos 1 y 10 deben ser considerados. Como les puedo mostrar en esta imagen, existen dos polos, el negativo y el positivo, como mencionaba en la prueba, del 1 al 3 y del 8 al 10. Se considera la evaluación. A continuación vamos a ver, según las áreas de interpretación, qué se vería como tal. En las escalas, las anteriores mencionadas están como tal en su orden, pero cada una tiene una evaluación directa. Como mencionaba antes, los polos bajos y altos definen como tal en la prueba la persona. En afabilidad, el A- significa que la persona es fría, impersonal y distante.
En el A más es cálida, afable, generosa y atenta a los demás. En el de razonamiento también se ve que en la negativa da pensamientos concretos y en la positiva da pensamientos abstractos. En la estabilidad, en el C menos la reactiva y emocionalmente cambiante y en el C más la persona es emocionalmente estable, adaptativa y madura. En la dominancia, el E menos es deferente, cooperativa y evita conflictos. En el E más, el dominante es asertiva y competitiva. En la animación se puede presentar el F menos, que la persona es seria, reprimida y cuidadosa. En el E más, también la persona es dominante, asertiva y competitiva. En la animación también se puede ver que la persona es seria, reprimida y cuidadosa. En el F más, la persona es ansiosa, espontánea, activa y entusiasta. En la atención de normas, en el G menos, la persona es inconformista, muy suya e indulgente. También en el G más, la persona es atenta a las personas, cumplidora y formal. En el atrevimiento, en el polo negativo, la persona es tímida, temerosa y cohibida. En el polo positivo, la persona es atrevida, segura de lo social y emprendedora. En sensibilidad, en el polo negativo, la persona es objetiva, nada sentimental y utilitaria. Y en el positivo es sensible, esteta y sentimental. En la vigilancia, en el polo negativo es confiada, sin sospechas y adaptable. Y en el positivo se puede observar que es vigilante, suspicaz y escéptica y precavida. También en la abstracción, en el negativo podemos ver que es práctica, con los pies en la tierra, un poco más realista. En el positivo es abstracta, imaginativa e idealista. En la privacidad también vemos que es abierta, genuina y llana y natural. Y en el positivo es privada, calculadora, discreta y no se abre ante los demás. En la apreciación, la persona en el polo negativo es segura, despreocupada y satisfecha. En el positivo es aprensiva, insegura y despreocupada. En la apertura de cambio, en el negativo tradicional y apegada a lo familiar, en lo positivo también es abierta al cambio, experimentadora y analítica. En la autoeficiencia, en el campo negativo es seguidora y se integra en los grupos, en el positivo es autoeficiente, individualista y solitaria. En el perfeccionismo, la persona en el polo negativo es flexible, tolerante con el desorden o las faltas, y en el positivo es perfeccionista, organizada y disciplinada. Y por último, en la atención, la persona en el polo negativo es relajada, plácida y paciente, y en el positivo es tensa, enérgica, impaciente e intranquila. En las dimensiones globales, que son solo 5, podemos ver la extraversión, la ansiedad, la dureza y la independencia. La extroversión, podemos ver que en el polo negativo la persona es introvertida y socialmente inhibida, y en lo positivo es extravertida, sociable y participativa. En la ansiedad, podemos ver que es imperturbable, con poca ansiedad en el polo negativo, y en el polo positivo es perturbable con mucha ansiedad. En la dureza es receptiva, de mente abierta e intuitiva, y en el polo positivo es dura, firme, inflexible, fría y objetiva. También en la independencia, acomodativa, acepta acuerdos, cede fácilmente, y en el polo positivo es independiente, crítica y le gusta la polémica. Es un poco más analítica. Listo. Ahora vamos a ver la siguiente prueba. La siguiente prueba es el test Competea. Este es un cuestionario autoinforme que se emplea para evaluar las competencias y habilidades profesionales dentro del contexto laboral. Esta prueba fue elaborada por los autores David Arribas y Jaime Pereña. Es procedencia de la TEA Ediciones en el 2009 y en el 2015 una nueva versión. Esta prueba se aplica individual y colectivamente. Es aplicable a adultos. Tiene una duración aproximada de 25 a 35 minutos. La finalidad de evaluación es evaluar 20 competencias en 5 áreas competenciales, una escala de sinceridad y tiene 2 índices cualitativos. La baremación es una puntuación S y niveles de competencia para varios grupos de referencias.
donde está la evaluación general, directivos, cuerpo de seguridad y pues demás, digamos, cargos y profesiones que se están evaluando. Los materiales para esta prueba es el cuadernillo, la hoja de respuestas y un kit de corrección y pues el manual. Esta prueba que evalúa, entonces tenemos 20 competencias básicas que la prueba las divide en 5 áreas temáticas que son las principales. Tenemos primero el área intrapersonal, que es donde la que está relacionada con el autocontrol, la estabilidad emocional, la seguridad en sí mismos y la resistencia a la adversidad. La segunda área es el área interpersonal, que está relacionada con la comunicación, el establecimiento de relaciones, la negociación, la influencia y el trabajo en equipo. Una tercera área es el trabajo en equipo como tal, el área de desarrollo de tareas, que aquí se evalúa la iniciativa, la orientación a resultados, la capacidad de análisis y la toma de decisiones. La cuarta área es el entorno, que está relacionada con el conocimiento como tal de la empresa, la visión, anticipación y la orientación hacia el cliente. También la apertura y la identificación que se tiene con la empresa. La quinta área es la gerencial, que está más dirigida a la dirección, el liderazgo, la planificación y la organización. Entonces, para este test, ¿cómo lo aplicamos? Entonces, se va a aplicar a los adultos que están en el proceso de selección laboral. Contiene 170 elementos que son preguntas donde la persona están relacionados con diferentes aspectos laborales, pues de diferentes temáticas, donde se puede evaluar pues las 5 áreas mencionadas anteriormente. Esto lo que permite es observar el comportamiento frente a elementos de su desempeño y cómo la persona se podrá desempeñar en su cargo laboral. Las respuestas se basan en el grado de acuerdo sobre el contenido que tienen los enunciados del cuestionario. ¿Por qué usamos esta prueba en la parte organizacional? Se usa principalmente para medir las habilidades y dimensiones de las personas y cómo estas pueden influir en su adaptación a la empresa, en el rendimiento y en el compromiso profesional, determinando competencias personales y profesionales para la toma de decisiones y el desarrollo en el ámbito organizacional. Entonces, ¿cómo interpretamos esta prueba? Entonces, tenemos un perfil, el perfil que nos arroja la puntuación del TEA, en donde este perfil, esta prueba se divide en baremos y criterios. Los baremos se encuentran entre puntos débiles y fuertes, que como lo vemos en la imagen, son la parte de la izquierda y la parte de la derecha. Y el criterio se divide en 4 niveles de competencia, donde se clasifica 0 como el más bajo y 4 el más alto, que son las zonas sombreadas más claras, que son la parte más baja y la parte más alta, y las sombras de la mitad, que es como la más oscurita, es como el promedio normal de la puntuación donde debería estar, pues digamos que la persona. Los resultados, sin embargo, se deben interpretar en relación con el puesto, aunque no todos los puestos y cargos tienen como las mismas capacidades y habilidades que se necesitan, por lo tanto se debe evaluar según el puesto al que está la persona, pues digamos que refiriéndose. Entonces tenemos los puntos fuertes y débiles, que están de 1 a 30, es el punto más débil. El de 31 a 61 son puntos débiles como con criterios que están en el nivel 1, y en el de 70 a 99 es un punto débil criterio en el nivel 1. En nivel 2 y 3, que es como la media, tenemos el punto débil normativo, el promedio de 31 a 69 y de 70 a 99 tenemos el punto fuerte normativo, que es lo que está como en las validaciones que se han hecho, es el promedio del perfil. Y en el nivel 4 tenemos de 1 a 30, que es un punto fuerte en criterio, 31 a 61 un punto fuerte también de criterio, y de 70 a 99 pues es un punto fuerte máximo. Para el tema de los niveles, entonces el cuestionario respondemos con criterios de nunca o casi nunca, raras veces, a menudo o siempre, casi siempre. Dependiendo de la persona donde se encuentran sus respuestas y el promedio de puntuación, se va a medir entre nivel 0, nivel 1, nivel 2, nivel 3 o nivel 4. Entonces, para la interpretación como tal de esta prueba, para las 5 áreas que tenemos,
tenemos una puntuación muy baja y una puntuación muy alta. Entonces se dice que las personas que tienen puntuaciones muy bajas son personas que tienden a tener, digamos, en la parte intrapersonal, emociones desbordadas, que no son ante situaciones determinadas, tienen mucha irritabilidad, son pues personas desanimadas, inseguras, que tienen una dificultad al reconocer los errores y que no aceptan críticas de manera constructiva. Mientras que la puntuación alta son personas que tienen un manejo y control emocional, tienen una confianza en sí mismos, son adaptativos a las diferentes áreas, actúan de forma firme y convincente, aceptan las críticas de manera adecuada, tienen superación y son personas perseverantes. Para el área interpersonal, cuando la persona puntúa abajo, son personas que no se hacen a entender, no hablan en público, o sea, evitan como todas las reuniones sociales, evitan dar capacitaciones, cosas así, no comprenden el estado de ánimo de los demás, sino que se ensimisman en sí y no están abiertos como a su entorno, no tienen habilidades de negociación, tienen falta de opinión, falta de confianza en equipo, como que no confían en las tareas de los demás. Cuando tienen puntuaciones altas son personas que transmiten la información de forma clara y precisa, son personas que se adaptan al discurso en público, que llaman, digamos, que llaman la atención, hablan con los demás, son personas convincentes, tienen un contacto empático, son personas que tienen habilidades para la negociación, comprenden las necesidades de los demás, son personas comprometidas con su trabajo y tienen buena disposición para el trabajo en equipo. Para el área de desarrollo de tareas, entonces las personas con puntuación baja son personas que no buscan caminos novedosos, se quedan como en esta zona de confort, no salen del margen, solo trabajan en función de lo que se les establece, pero no van como más allá, no son personas ambiciosas, tienen una dificultad para el análisis de la información, no buscan un crecimiento profesional y pues personal y dejan que otros tomen las decisiones por ellos. Mientras que las personas con unas puntuaciones más altas son personas que emprenden acciones, mejoran la calidad de los procesos, la rentabilidad, son personas eficaces, son personas que se exigen en los objetivos establecidos, pero van más allá, identifican problemas y los resuelven de una forma más analítica y organizada, tienen interés por el crecimiento, evalúan los beneficios y las consecuencias de las decisiones empresariales. En la parte del entorno tiene que ver mucho con la empresa como tal y la organización. Entonces las personas que puntúan bajo no se interesan por conocer la empresa de qué es, de qué trata, las relaciones funcionales, como a qué se deben, no conocen como la cultura y la conciencia global sobre las oportunidades de negocio en que la empresa pues se desarrolla, no relacionan directamente, no se relacionan con los clientes, prefieren como evitar este tipo de situaciones, no comprenden las necesidades pues, de la empresa de surgir, no se arriesgan a nuevos proyectos, prefieren quedarse como en lo conocido, son personas que tienen desadaptabilidad ante el cambio y hay una desvinculación de los valores de la empresa, mientras que las personas con puntuaciones altas tienen una comprensión más clara de los elementos de la organización, saben de qué se trata, toda su visión, su misión, eh, tienen anticipación y búsqueda de oportunidades de negocio para que la empresa pues crezca, son personas competitivas, tienen un buen trato directo con los clientes, tienen esa habilidad como comercial para las negociaciones, tienen una disposición al cambio y a emprender y hacer nuevas técnicas que mejoren lo que la empresa necesita, tienen una medición de riesgos ante las experiencias que han tenido y ante las necesidades y el funcionamiento de la compañía y son personas muy comprometidas. En la parte gerencial, que es la parte como ya más alta, cuando las personas puntúan bajo, quiere decir que son personas que carecen de autoridad, tienen evitación a las actividades de alta responsabilidad, prefieren como dejárselas a otras personas, no se hacen notar, no tienen como un buen liderazgo para manejar la empresa o al personal, prefieren improvisar, no son personas que planeen mucho como las situaciones o lo que vayan a realizar y no prestan como mucha atención al detalle, son como muy generales y digamos que superficiales. Mientras que las personas que tienen puntuaciones altas
Utilizan la autoridad para establecer objetivos, la adaptabilidad en situaciones y en las personas, buscan un rendimiento y desempeño constantemente, son personas carismáticas, líderes que influencian en los demás positivamente. Hay una coordinación de tareas, siempre planean como todo, planean muy estratégicamente todo lo que vayan a hacer y tienen como que el orden de las prioridades según las necesidades pues, de la empresa. Esos son como la interpretación que se puede dar según las puntuaciones. Sin embargo, se dice que si hay una persona que puntea muy bajo en la escala de control de sinceridad, pues la prueba se va a anular porque no va a tener como una validez para poder, digamos que conocer las competencias y habilidades. Bueno, pues a continuación vamos a hablar un poquito de lo que es el test NEGO, que básicamente la finalidad del test NEGO es como evaluar los diferentes aspectos implicados en la negociación y cómo estos aspectos pueden ser funcionales en una compañía o no. Entonces, vamos a hablar un poquito de lo que es la ficha técnica. El nombre del test es Test de Habilidades de Negociación NEGO. Tiene una duración para la aplicación de 20 a 30 minutos. Es importante recalcar que cuando la persona se demora más de 30 minutos, más o menos acercándose a los 45, es porque ya hay deficiencias, puede haber deficiencias en la capacidad de interpretar la prueba o algo no está bien. Bueno, como ya dije anteriormente, la finalidad es evaluar los diferentes aspectos implicados en la negociación. También es importante resaltar que no solo para cargos de venta, sino también se aplica mucho para fabricantes, porque pues si tú fabricas un producto y no sabes cómo venderlo, pues hay un problema, una falencia ahí. Entonces también se aplica mucho para cargos de logística y ese tipo de cosas. Entonces, básicamente el test NEGO contiene 28 elementos que se agrupan en 5 situaciones. Entonces, vamos a hablar un poquito de lo que implican estas 5 situaciones. Entonces, por ejemplo, una de las situaciones son el rechazo de la comunicación. Entonces, es decir, como la experiencia, digamos, en esta primera parte, donde dice estoy satisfecho con los productos de la competencia, o sea, realmente no busca cómo comunicarse. Entonces, va a evaluar como las habilidades que tiene esta persona para lograrlo, para qué puede responder en función a esta situación. El segundo tipo de situaciones es la crítica del producto, del fabricante o del vendedor. En este caso, pues si nosotros estamos vendiendo algo, pues, están criticando nuestro producto y cómo lo defendemos o qué habilidades tenemos para soportar este tipo de críticas. En tercera situación es crítica del producto en relación con la competencia. Entonces, frases como, no, la competencia tiene mejores precios, tiene mejor atención, todo este tipo de cosas. El cuarto es crítica del precio, ¿no? Su producto es muy caro, estas personas me ofrecen algo mejor. Entonces, lo mismo evalúa qué respondemos frente a este tipo de cosas. Y una oposición directa, donde ya el cliente definitivamente dice, no tengo nada que hablar con usted, o sea, completamente en negación a una conversación. Entonces vamos a hablar un poquito de lo que es el material para la aplicación. Entonces se necesita de un manual, un ejemplar de la prueba, la hoja de registro y pues un lápiz. Entonces aquí tenemos un ejemplo de lo que es el ejemplar de la prueba y pues un poquito de las primeras 4 situaciones. Entonces aquí, como dije anteriormente, está la parte de estoy satisfecho con los productos de la competencia. Entonces es algo muy importante resaltar que la silueta de los personajes de lo que tenemos aquí enfrente no tiene ningún gesto. Sí, entonces eso hace que no pueda sesgar un poco y estar sujeta a la interpretación subjetiva de la persona, sino que ya responda con lo que tiene, con lo que sabe. Entonces aquí pues podemos ver estas 4 situaciones. Entonces pues tenemos diferentes perspectivas. Entonces tenemos la perspectiva de tipos de respuesta. Entonces tenemos las respuestas ascendentes, respuestas por sumisión, respuestas por argumentación, que tienen otras características, y de tipo compuesta. Entonces también tenemos lo que es fenómenos particulares, que son justificación, humor, seducción y descentrado de la situación. Y por último, pues tenemos otra variable que son las respuestas inadaptadas y la frecuencia, que lo vamos a ver un poquito más en situación más adelante, ¿vale? Entonces,
tenemos tipo de respuesta. Entonces, tenemos la respuesta ascendente, que tiende a ser una respuesta agresiva y cortante. Entonces, ahí como que demuestra un poco la poca tolerancia a la frustración. Entonces, esta tiene varias categorías. Estas categorías son a la autoridad, de poner en duda lo que dice el cliente, dictar una conducta, decirle qué hacer al cliente y desacreditar la competencia y finalmente, pues, ironizar lo que está hablando el cliente. Entonces, aquí tenemos un par de ejemplos para entenderlo un poco mejor. Entonces, el primero de ellos es una situación que está en el cuadernillo de respuestas que dice, estoy satisfecho con los productos de la competencia, ya lo habíamos visto anteriormente, y un ejemplo que nos ponen es, pruebe los nuestros, fin. Entonces, es una respuesta ascendente porque pues se puede ver como cierta relación con el cliente que simplemente queremos cortar y no tenemos como esa intención de seguir avanzando en la situación. Entonces, en segundo ejemplo tenemos no tengo tiempo para perder. Entonces, la respuesta ascendente, un tipo de respuesta sería yo tampoco, adiós señor, fin. Entonces, esa sería pues las respuestas ascendentes. Ahora tenemos las respuestas por sumisión que se caracterizan por ser respuestas que asienten como a lo que dice el cliente, como sí señor, un sí pasivo, no desvía ni modifica ni cambia la situación para algo en específico. Entonces, aquí tenemos un ejemplo, un par de ejemplos. Entonces, el cliente dice, estoy satisfecho con los productos de la competencia. Entonces, un ejemplo de respuesta sumisa es verdad, es verdad. ¿Es verdad que son buenos? Entonces como que le dice, sí, usted tiene toda la razón. El segundo es, no me gusta que me presionen. Entonces, bueno, no insisto, ahí también es una respuesta sumisa. Como tercer ítem tenemos la argumentación. Entonces ya son respuestas que buscan como argumentar, como buscar la negociación más específica y pues proponer una alternativa a la situación. Se nota que controla la situación como tal y pues tiene un papel activo en la negociación. Entonces esta argumentación que se simboliza con la letra I tiene otras subcategorías o bueno, otras categorías que es argumentación concreta y precisión, que se simboliza con la letra I de argumentación y C pues de concreta. Entonces aquí podemos ver argumentación concreta y precisa, que las características son aporta una posible solución y desbloquea y avanza el diálogo. Entonces a diferencia de la ascendente, aquí quiere como seguir dialogando. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Entonces mis clientes prefieren la marca X. Entonces la respuesta, una respuesta argumentativa, concreta y precisa sería, gracias a nuestros productos sus clientes van a economizar, creo que quedarán muy satisfechos. Entonces busca cómo argumentar, cómo buscar ese diálogo. Y en segundo ejemplo el segundo ejemplo es la competencia de ustedes ha sacado un producto que va a sonar mucho. Entonces la respuesta es, el producto es nuevo, pero su relación calidad y precio es inferior a la nuestra. Entonces argumenta como los beneficios de su producto. Tenemos la argumentación indiferenciada, que aquí lo podemos entender como lo típico que vemos de una persona que como no argumenta lo que dice, sino es prácticamente un charlatán. Entonces tenemos argumentación poco elaborada, poco convincente, respuestas generales sin una fundamentación alguna. Entonces aquí tenemos como un ejemplo, ya tengo un producto similar y la respuesta es, le puedo demostrar le puedo mostrar este que es inigualable. Entonces son respuestas que o sea, como que no llegan a convencer y dicen, no, me está como trabando ahí. Tenemos la argumentación conectada con el tiempo. Entonces aquí como su nombre lo dice, son acciones que buscan como aplazar. Entonces si ponemos un ejemplo como este, estoy satisfecho con los productos de la competencia, entonces la respuesta se adaptaría a esta categoría sería algo como, vale, entonces regresaré en unos meses para ver si de pronto le interesa, ¿sí? Entonces como lo que busca es como ganar tiempo y no busca una solución en el momento. Entonces hace todo para conseguir tiempo. Y por último, tenemos la de exploración, que se simboliza con I y B de burro. Entonces, clarificación de las intenciones del interlocutor, buscar información, exploración sobre el comprador. Entonces, básicamente es buscar las necesidades del cliente, ¿sí? Preguntarle qué necesita, por qué me dice esto, cómo explorar para sacar más información. Esas serían de tipo exploratorios. Entonces, pasamos a la siguiente variable, el siguiente indicador, que es respuesta compuesta. Entonces, como su nombre lo dice, muestran por lo menos dos tipos de actitudes. Entonces, sería
por ejemplo, una respuesta ascendente con una concreta precisa. Entonces aquí vamos a ver un ejemplo. Entonces, estoy satisfecho con los productos de la competencia. Esta es la situación que aparece en el cuadernillo y la persona respondería, seguro, pero espere a que en unas semanas aparezca nuestro último producto y se sorprenderá agradablemente. Entonces aquí tenemos entre estos paréntesis ciertos indicadores o ciertas respuestas. Entonces, aquí tenemos sumisión, porque seguro, pero espere. O sea, seguro, o sea, le da la razón al cliente. Es sumiso. Entonces acá tenemos argumentación conectada al tiempo, porque en unas semanas que espera que en unas semanas aparezca el nuevo producto. Entonces ahí quiere ganar tiempo la persona. Y por último tenemos argumentación indiferenciada, pues le dice que y se sorprenderá agradablemente, y o sea, como que no hay un fundamento ahí, fundamento teórico detrás de la respuesta. Entonces aquí tenemos una respuesta compuesta que abarca 3 tipos de respuestas. Listo. Y ahora pasamos a otro, este índice también es muy importante, que son fenómenos particulares que se dividen en 4, que son justificación, humor, seducción y el descentrado de la situación. Entonces, justificación básicamente es argumentación para disculparse, cargar la responsabilidad de un suceso a otro y evitar la crítica de interlocutor, o sea, quedar bien a toda costa. Entonces aquí tenemos un ejemplo, me dicen que esto resulta caro para lo que realmente es, y la respuesta es sí, pero señor, los fabricantes también tienen que vivir, tienen empleados cuyos costos son elevados. Entonces aquí tenemos una respuesta compuesta, pero que busca pues justificar lo que está pasando, ¿sí? Justificarse para quedar bien. Tenemos esta otra subcategoría que es el humor. Entonces, como su nombre lo indica, es como para romper el hierro, para buscar cómo hacer reír al cliente, que puede pues, resultar positivo para aflojar un momento o hacer reír. Entonces ayuda bastante. Entonces, ejemplo acá, usted es la quinta persona que recibo hoy. Entonces la respuesta era el quinto, pero el mejor. Entonces ya es una respuesta con más humor y pues estaría dentro de esta categoría. Tenemos la seducción, que a diferencia del humor puede que sea muy similar porque busca como agradar de cierta forma, pero aquí es como dándole más halagos al cliente. Entonces, usted es la quinta persona que recibo hoy, entonces le invito a tomar algo, será un descanso. Entonces ahí como no le intentas como seducir al cliente, como conquistar al cliente en el sentido laboral. Entonces, el descentrado de la situación. Entonces, preocupación de la competencia puede ser mayor en una relación colega-colega o consumidores. Esto quiere decir que la persona que esté contestando la prueba esté al mismo nivel que la persona que está en situación, o sea, se proyecte igual que la persona que está ahí. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. La competencia lo hace mejor. ¿Por qué? Entonces, la respuesta descentrada sería ¿por qué? Analicemos los resultados como si fuera del mismo cargo laboral. Entonces, eso quiere decir que no ha entendido muy bien la prueba y está pues en una situación completamente diferente. Nos quedan 2 índices, las respuestas inadaptadas. Esto es lo que se aleja de cualquier contexto, del contexto laboral completamente, y que no tienen sentido, o sea, realmente no tienen ningún tipo de sentido. Entonces, tenemos un ejemplo. Usted es la quinta persona que recibo hoy, la respuesta es y yo he dormido mal. Entonces aquí podemos ver que no tiene ningún sentido con lo que no tiene ningún sentido con el contexto laboral, ni mucho menos, sino no tiene relevancia en la puntuación tampoco a la hora de sumar. Entonces tenemos frecuencia de los tipos de respuesta vulgares, o sea, respuestas vulgares. Esto es muy importante porque vulgar no quiere decir que la persona responda negativamente, o no quiere decir que la persona responda groseramente, sino que esto está como busca como la respuesta más estadística en función a las pruebas normativas que se han hecho. Entonces, como las típicas respuestas, que más adelante vamos a ver el índice porque es importante. Entonces aquí hablamos un poco de lo que es las normas de interpretación, que es un sistema de puntuación básicamente que consiste en marca con una X o una aspa, las respuestas, y las respuestas compuestas unirlas con una flecha. Entonces el número total de respuestas es NT. Entonces aquí tenemos pues esta imagen. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos este ejemplo de evaluación. Entonces tenemos que en la situación 1 la persona respondió de manera ascendente, entonces marcamos con una X, de manera que fue la respuesta, fue de manera de tipo ascendente. Aquí en la 2 fue argumento indiferenciado, entonces aquí marcamos X acá. Así sucesivamente. Entonces aquí pasemos en las compuestas. Entonces en la situación 5 la persona respondió ascendente, también relacionada con argumento en el tiempo. Entonces se marca con una señal, con una
una flecha, que la pregunta tiende a ser compuesta. Y finalmente, cuando tiene dos o más tipos de respuestas, se marca con una X donde dice respuestas compuestas. Y aquí tenemos pues las observaciones que hizo el profesional a cargo de la interpretación. Entonces, también es importante resaltar que este cuadernillo se divide en tres tipos de categorías, que son actitudes, que son ascendentes, sumisas, desargumentativas y pues los fenómenos que vimos anteriormente, ¿vale? Entonces, pues así como vamos marcando las X según cómo responda la persona, según los criterios ya mencionados, y hacemos sumas. Entonces aquí sumamos todas las respuestas ascendentes y colocamos el total, aquí colocamos todas las respuestas, sumamos las sumisas, colocamos el total, y así sucesivamente hasta llegar a sumar todas esta parte, y se coloca el total donde dice NT. Aquí colocaríamos el total. Lo mismo hacemos con las respuestas compuestas, aquí en RC es respuesta compuesta, y colocamos el número de respuestas compuestas, que en este caso fueron 20. Finalmente, las respuestas vulgares que les comentaba anteriormente son las que están en cuadritos como grises. Entonces, estos cuadritos grises son las respuestas vulgares. Entonces, lo mismo. En actitudes ascendentes, ¿cuántas respuestas vulgares tuvo? Entonces, 1, 2, 3. Entonces, colocamos 3 acá. Lo mismo en sumisas. Aquí tuvo 2, aquí tuvo 1, aquí no tuvo. Entonces, sumar igualmente las respuestas vulgares y colocarlas en la parte inferior. Y luego, sumar el total y colocarlo en la suma de vulgares a continuación, acá en este cuadrito de acá. Listo, entonces finalmente pues hablando un poquito de los índices detrás de la hoja de respuestas, pues aquí colocamos es la suma de los totales de todos los índices que ya mencionamos anteriormente. Colocamos todo. Tenemos unos índices generales que tienen como unas medias que nos dicen qué significa cada cosa. Entonces, por ejemplo, un índice compuesto, que es lo que tiene que ver con las respuestas compuestas, que a mayor puntaje en este índice compuesto tiene una mayor calidad de comunicación la persona. El índice de ascendencia, a mayor indicador, puede dominar la situación, pero según el autor, hay que tener cuidado también con la interpretación subjetiva, también ver, depende de la situación, cómo la está interpretando, porque pues puede ser que simplemente quiera cortar el cliente, como lo dije anteriormente. Entonces también esto tiene que tener una interpretación cualitativa. Índice de sumisión, entonces quiere decir que se adapta más pasivamente, es un poco más lento para la adaptación, sí, como que no puede solucionar tan rápidamente, ¿sí? El índice de argumentos, pues como su nombre lo dice, entre más alto puntúes, capacidad argumentativa, o sea, qué capacidad tiene la persona pues para argumentar lo que está diciendo o para defender su producto, ¿sí? Y finalmente tenemos pues el índice de vulgares. Entonces, como este es un índice muy importante porque si puntúa muy alto, quiere decir que la persona no es original para aportar soluciones, ¿sí? Quiere decir que es muy típica y que no, o sea, está muy adaptada al contexto social y que va a responder lo que responde todo el mundo. Pero si puntúa muy bajo, quiere decir que no es una persona que se pueda adaptar muy bien al contexto social. Entonces, que es muy individualista. Entonces, el índice de vulgares es lo más acertado posible, es que esté en un 50%, ¿sí? Pues aquí tenemos un ejemplo, el ejemplo de las respuestas vulgares. En este caso, están casi todas, sí, casi todas, excepto esta, por debajo del 50%. Entonces esto quiere decir que la persona es muy individualista. Entonces esto ha sido todo por la prueba NEGO. Es una prueba que sirve muchísimo para elección de personal, para cargos administrativos, de gerencia, de ventas y también, como lo dije anteriormente, para logística y producción.